fuerzas, DBF, ¿sí? Entonces, por lo general, digamos, tenemos dos métodos, ¿no es cierto? El diseño basado en fuerzas, y tenemos otro también que es alternativo, ojo, es alternativo, el diseño basado en desplazamientos, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros qué es lo que se tiene que tomar en cuenta justamente a la hora de realizar estos análisis. Entonces, miren, sí, el objetivo principal de las estructuras es resistir fuerzas sísmicas, ¿sí? Estas fuerzas actúan de manera no concurrente. Miren, estos son los lineamientos, ¿sí? Que se especifica en este caso en la norma, el estándar que nosotros tenemos que seguir y cómo se tiene que plantear el análisis. Sí, estas actúan de manera no concurrente en la dirección de cada eje principal de la estructura. Entonces, se tiene que hacer un análisis para cada eje, ¿no es cierto? El análisis sentido X, el análisis sentido Y, que es lo que habíamos establecido, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto respecto a que hay que hacer un análisis en sentido. Ahora, ¿esto será real? ¿Hasta qué punto es real? Pues en realidad nosotros decimos, el sismo no va a estar seleccionando cuál es el eje de la estructura, ¿no es cierto? Si es el eje X, si es el eje Y, ¿sí? No va a estar, en realidad puede ocurrir en cualquier dirección, ¿no es cierto? Ni siquiera tomar una dirección establecida. Y también la ubicación de las estructuras, ustedes ven a lo largo de las implantaciones de las ciudades, de los emplazamientos, pues puede estar en cualquier forma, ¿no es cierto? Sí, puede estar en cualquier forma. Espérenme un ratito, jóvenes. Aló, jóvenes, ya regresé. Bueno, entonces hablaba de que esto es lo que se especifica en la norma, cómo tiene que hacerse el análisis, ¿no es cierto? Sí, por eso es que nosotros tenemos análisis sentido X, análisis sentido y lo que les hablo, el sismo, según la norma, debe actuar de forma no concurrente, ¿sí? ¿Qué más se toma en cuenta? El hecho de que eres constante, habíamos hablado, la ductilidad y sobreresistencia son iguales para todos los edificios. Miren, estos son los parámetros que se especifica, pero yo más bien diría que esto puede decirse como una debilidad de la norma. Si ustedes chequean en el capítulo 6, van a encontrar lo que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, miren, esto sería una debilidad, lo que habíamos hablado de ERE, y sobre todo el hecho también de que la ductilidad y sobreresistencia se considera la misma para todos los edificios. Aquí no hay una distinción en cuanto a parámetros diferentes para edificios si es que están, digámoslo así, de 4 pisos, de 5 pisos, de 10 pisos, de 15 pisos. No hay esa distinción, sino simplemente es para todos se consideran los mismos parámetros, ¿sí? La rigidez es independiente de la resistencia, lo que les he venido mencionando, ¿sí? La rigidez es independiente de la resistencia. Entonces, nosotros realizamos el análisis sísmico en función de las secciones, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, nosotros en rigidez no utilizamos armaduras, solo trabajamos con secciones y así es como garantizamos el análisis sísmico. Luego se pasa a la etapa de resistencia donde se proporciona, pues justamente, se proporciona el, la resistencia, la armadura, ¿no es cierto?, a las secciones. Entonces ahí ya tenemos en resistencia, por resistencia a la flexión, flexio-compresión, cortante, etcétera, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces, R es constante, la ductilidad sobre resistencia igual para todos los edificios, la rigidez independiente de la resistencia, como les decía, la rigidez y el periodo se estiman antes de conocer el refuerzo, así es como hacemos el análisis. Y eso es lo que vamos a hacer con ustedes también. Van a ver, a partir de la rigidez de cada elemento, la rigidez de cada pórtico, la rigidez de cada estructura, vamos nosotros ya a poder estimar el periodo, ¿sí? Entonces, antes de conocer el refuerzo, ya nosotros validamos el análisis estructural, validamos si es que en realidad el diseño, el análisis cumple o no cumple las solicitaciones a sismos, ¿sí? Se calculan deflexiones, derivas, fuerzas en piso en elementos, momentos, cortantes de piso, cortantes de base, etc. Entonces, ya una vez que nosotros pasamos la etapa de rigidez, pues luego se puede determinar todos estos parámetros, ¿sí? Esos son los objetivos, ¿sí? Que justamente habla el diseño basado en fuerzas. La modelación estructural, considerar todos los elementos que conforman el sistema y su distribución de masas y rigidez. Hay que tomar en cuenta todo, ¿no es cierto? Se debe trabajar con modelos tridimensionales, ¿sí? En un hormigón armado y mampostería, la rigidez y las derivas máximas de piso se calculan con inercias agrietadas, ¿sí? Se calculan con inercias agrietadas. Entonces, se tiene que trabajar para el caso de hormigón armado y mampostería con inercias agrietadas. Es decir, eh, no considerar el 100% de la inercia gruesa, no se tiene que considerar, ¿sí? Primero sería por el tema constructivo, ¿no es cierto? Nosotros no manejamos, diríamos así, una industria de la construcción, algo que sea ya tecnificado, industrializado, ¿sí? Sino más bien sigue siendo artesanal. Los elementos por lo general se los fabrica en sitio, ¿sí? Entonces, miren, hay que encofrar, luego hay que armar, proporcionar la armadura, luego hay que hormigonar, ¿sí? Y luego de un tiempo prudencial, pues hay que desencofrar y se tiene el elemento, no sea este horizontal o vertical. Entonces, miren, nosotros consideramos que las secciones no llegan a una perfección como nosotros los consideramos en el análisis. Miren que decimos sección de 20 por 40, módulo de elasticidad de tanto. Sí, eso teóricamente, pero en la realidad el elemento tendrá esa consideración, ¿sí? El elemento tendrá esa característica, ¿sí? Entonces no podemos garantizar eso, ¿no es cierto? Miren si es que en el proceso constructivo simplemente en el momento de poner el hormigón, justo hubo por ahí algún descuido en la mano de obra, pues que puede quedar el elemento con oquedades, con huecos, ¿sí? Igual se utiliza el vibrador para la distribución de la mezcla, por ahí en una zona no se utilizó de forma adecuada el vibrador, y ya la estructura el elemento no se construye de forma teórica como nosotros lo consideramos. Entonces, miren, desde su etapa de construcción se considera que los elementos sí están agrietados. Y también el hecho de tomar en cuenta la degradación de la rigidez, es decir, el daño del elemento, cuando incursiona en el rango no lineal. Recuerden que nosotros vamos a trabajar en el rango lineal, pero en realidad la estructura va a estar en el rango no lineal, ¿sí? Entonces, esa es justamente la razón para que nosotros tengamos que disminuir la inercia gruesa. Y se trabaja, miren, ustedes saben, para el caso de elementos horizontales con el 50% y verticales con el 80%. Entonces hay una disminución importante. Ahora, se hablaba también de que en realidad esta disminución es demasiado elevada, ¿sí? Que esta disminución es demasiado elevada, pero ya es otro análisis, ¿no es cierto? Recuerden que en las normativas siempre se tendrá que ir por el lado de eh, ser conservadores, ¿no es cierto? Sí, por el lado conservador, ¿sí? Entonces, miren, tenemos el diseño basado en desplazamientos, ¿sí? Miren los parámetros fundamentales, desplazamiento objetivo en función del desplazamiento. El desplazamiento objetivo es función del desempeño o nivel de daño,
Sí, entonces aquí es al revés, se podría decir, ¿no es cierto? Nos fijamos cómo meta el desplazamiento y a partir de eso se proporciona la rigidez a la estructura, ¿sí? Tiene que hacerse el diseño por capacidad para elementos del sistema sismo resistente. El sistema dúctil debe desarrollarse solo durante el sismo, ¿sí? Las consideraciones del diseño basado en desplazamientos se utiliza como un complemento al diseño basado en fuerza. Nuevamente, ¿no es cierto? Sí, la norma está hecha para el diseño basado en fuerzas. La norma está hecha para el diseño basado en fuerzas. ¿Sí? Estamos. Entonces, miren, aquí tengo un resumen rápidamente, por eso ya no profundizo más en el diseño basado en desplazamientos, porque esto se le realiza como un complemento nada más, ¿sí? Como un complemento. ¿Sí? Entonces, métodos de análisis sísmico, diseño basado en fuerzas, diseño basado en desplazamientos. Tenemos los procedimientos lineales, no lineales del diseño basado en fuerzas. Aquí tenemos en función del comportamiento, en función de la acción sísmica, estático, dinámico, ¿sí? En no lineales también podemos tener estáticos y dinámicos, ¿sí? Miren, en los análisis estáticos hemos hecho ya con ustedes, ¿sí? Aplicamos una fuerza y determinamos la respuesta, que es un desplazamiento, ¿sí? Un comportamiento estático. En el dinámico es lo que vamos a hacer con ustedes. Podemos tener un modal espectral y una historia en el tiempo. Phi P, Phi E, ¿sí? Para el caso de los no lineales, tenemos los estáticos y dinámicos. También aquí el pushover que suele conocerse, suele hacerse. Y aquí hay la historia en el tiempo no lineal o también hay los análisis incrementales. ¿Sí? ¿De qué va a depender la utilización de lineales, no lineales? Como digo, de la envergadura del proyecto. ¿Sí? ¿De qué va a depender el hecho de un análisis estático o un dinámico? De la envergadura del proyecto, pero también de la configuración, ¿no es cierto? Si hablamos de estructuras regulares o irregulares. ¿Sí? Nuevamente, aquí en este cuadro hablamos de que el diseño basado en desplazamientos es un procedimiento complementario. Entonces, vamos nosotros a ver a continuación justamente los distintos procedimientos de análisis que se tienen. ¿Sí? Entonces tenemos, miren, ¿sí? Lo que nos especifica la NEC, según la NEC, y como les decía, no solo esta normativa, sino también yo diría algunas otras normativas, ¿sí? Estructuras regulares, FIPE-FIE, cuando vale 1, es decir, estamos con estructuras regulares, miren, diseño basado en fuerzas, procedimientos lineales, análisis estáticos es el requisito mínimo. O sea, siempre hay que entender en la norma cuando hablamos de requisitos mínimos, cuando hablamos de valores máximos, ¿sí? Entonces, por lo menos esto hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando yo tenga esta característica. Aunque ahora en realidad lo que se hace son los dos procedimientos, ya vamos a ver, el estático y el dinámico, simplemente como comprobación, ¿sí? Y de hecho, este análisis estático, si bien es cierto, se lo complementa con el dinámico, pero viene a ser un procedimiento de control, porque los parámetros suelen resultar más altos en el estático, ¿sí? Por eso en algún momento les hablaba, sí, desde 1915 que se hace esto, pues no es que estemos haciendo algo que ya demasiado antiguo, sino se hace y como les digo, pues funciona incluso de control. Dos, estructuras irregulares, FIPE-FIE distinto de uno, ¿sí? Cuando tenemos irregularidades. Diseño basado en fuerzas, procedimientos lineales, aquí dinámicos, miren, procedimientos dinámicos, que es lo que vamos a ver con ustedes, se puede tomar en cuenta el efecto de torsión, ¿sí? Tenemos el modal, ¿sí? Aquí miren, requisito mínimo, ¿sí? Y también tenemos una historia en el tiempo lineal, ¿sí? Que es un requisito mínimo cuando se hace estructuras con disipación de energía, cuando tenemos la utilización de disipación de energía, conceptos de disipación de energía. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se va configurando lo que me consultaba el joven en la parte 1, ¿no es cierto? Aquí se va configurando los requisitos mínimos que exige la norma para los distintos análisis, ¿sí? 3, los métodos no lineales, ¿sí? Miren, tenemos lo que les había dicho, los estáticos dinámicos, siempre van a ser requisitos complementarios. Y nuevamente voy al hecho de que esto
¿sí? Esto se tiene que hacer en función de la envergadura del proyecto, ¿sí? Pero por lo general la norma está hecha para esto, para los procedimientos lineales, ¿sí? ¿Sí? Estructuras consideradas de envergadura media, incluso estructuras irregulares, ¿sí? Cuando FI es distinto que 1. Entonces, se puede hacer el análisis. Nosotros vamos a hacer este literal 2 y vamos a tratar, bueno, vamos a hacer el modal y ojalá podamos hacer algo de, por lo menos hablar de historia en el tiempo, sería genial, ¿sí? Vamos a hacer este procedimiento, que es el requisito mínimo, como les digo, el que se hace todos los días en la vida profesional, ¿sí? De los análisis sísmicos para nuestra ciudad y para las ciudades de nuestro país, donde los proyectos en sí se habla de envergadura media, ¿sí? Se puede usar sin ningún problema este procedimiento. Y los métodos no lineales son complementarios. Eso no quiere decir que no los hagan. Si es que usted quiere asegurarse más, si es que usted quiere garantizar hasta cierto punto, ¿sí? Su proyecto, pues lo puede hacer. Ahora, indudablemente, hacer un método no lineal involucra mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Mayor cantidad, incluso se requiere mayor cantidad de conocimientos para el profesional a cargo del proyecto. Entre comillas, debería costar más, ¿no es cierto? Si es que usted no, si bien es cierto, es un requisito complementario, pero esto obviamente requiere mayor tiempo de cálculo, mayores conocimientos, es un análisis un tanto, yo diría, entre comillas, especializado. Sí, ahora, tampoco está, ¿no es cierto? Si usted va a hacer un análisis estructural de un edificio, pues la norma le pide esto, ¿sí? Y es más que suficiente, si es que hablamos de una envergadura media, es más que suficiente, ¿sí? Y si va a hacer esto, pues sería bueno que lo haga, pero también le paguen por hacer esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Más o menos para que me entiendan. Ahora, cuando se habla de riesgo sísmico, ¿sí? Cuando hablamos de, sobre todo, la evaluación de estructuras existentes, riesgo sísmico, ¿sí? Eh, indudablemente se tiene que trabajar procedimientos no lineales. Sí, es otro campo, ¿no es cierto? Es otra cosa. Me imagino que ustedes deben haber seguido lo que es el evaluación de estructuras existentes. Entonces, ahí sí, indudablemente, no es suficiente con procedimientos dinámicos, se tiene que determinar el desempeño. Pero para estructuras nuevas, ¿sí? Se puede manejar esto como requisitos mínimos y suficientes. ¿Sí? Estamos, jóvenes. Sí, sí. Bueno, vamos a quedarnos ahí, ya no tenemos tiempo para más. Sí, continuaríamos con ustedes mañana y también, por favor, el jueves, ¿no es cierto? Ahí nos vamos un poco igualando. Estamos. Sarmiento, dígame.